Hola a todos, que Dios les bendiga, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy domingo 10 de diciembre. Estamos en nuestra serie de reflexiones navideñas, Dios con nosotros, estudiando la historia del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo. Hoy es el día 10 y se titula Dios quiere perdonarte. Nos encontramos estudiando la genealogía de Jesús, la familia de Jesús, porque así comienza Mateo su narración de la historia del nacimiento de Jesús. Y hemos dicho muchas cosas, nos encontramos estudiando la vida de 5 mujeres que son mencionadas en esta historia, que es interesante porque es un mundo machista donde las mujeres no eran valoradas, así es que resulta llamativo que Mateo mencione a estas 5 mujeres. No solo son mujeres en un mundo machista, también son extranjeras en un mundo que mira con recelo a los extranjeros, más entre los judíos que se sentían superiores a todas las razas. Pero no solo son mujeres en un mundo machista, extranjeras en un mundo que discrimina, también son mujeres de reputación dudosa. Han hecho cosas que a los ojos de los hombres no estaban mal, pues. Y no solo ojos de los hombres, incluso ojos de Dios también. Por eso el devocional de hoy se llama Dios quiere perdonarte. Vamos a la historia de la 4ª mujer el día de hoy. Se trata de Betsabé, pero primero déjenme hacer un recuento de las 3 mujeres que hablamos en los devocionales pasados. Tamar, una mujer extranjera, se le murieron 2 de sus esposos y luego tuvo hijos con su suegro. Después hablamos de Rahab, una mujer extranjera, no solo extranjera, sino de un pueblo sumamente violento y pagano y prostituta. Ayer hablamos de Ruth, una mujer extranjera también viuda, y que, igual que las otras 2, tomaron al toro por los cuernos y salieron adelante. Ruth, viuda, desamparada, y buscó, y bueno, en el caso de Ruth, tal vez uno dice, ¿y cuál es la reputación dudosa de Ruth? Bueno, tal vez no es la más llamativa de todos, pero sí se puede argumentar que ella fue la que tomó la iniciativa para conseguir esposo en una sociedad donde eso no se veía bien. Y Dios las usó, y Dios las transformó, y Dios demuestra que para Él no hay acepción de personas, que Él no mira a la gente con los ojos de hombres, Él mira a la gente con los ojos de un Dios lleno de gracia. Lo mismo aplica para ti, mi hermano, sea cual sea tu situación. Dios quiere transformarte, perdonarte, redimirte. Vamos a ver hoy la 4ª mujer, se trata de Betsabé. Vamos a Mateo 1:6, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, por esta maravillosa reflexión que nos permites tener día a día. Permítenos escuchar tu voz el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a la historia de Betsabé. En Mateo 1, dije Mateo 1:6, pero no es Mateo 1:6. Déjenme ir a... No, sí, Mateo 1:6 dice así. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La historia de David y Betsabé es muy interesante. Aquí no se menciona a Betsabé por nombre, simplemente se dice la que fue mujer de Urías. Pero justo en esa mención está la historia de Betsabé. Resulta que Betsabé estaba casada con un hombre que se llamaba Urías. Urías era extranjero, era eteo, se dice, hitita, de otra nación. Muy probablemente Betsabé también lo era. No podemos estar seguros porque no se nos dice directamente, pero es muy probable que Urías haya emigrado al pueblo de Dios con todo y su familia, con su esposa. Betsabé entonces también sería extranjera. Otra vez, no podemos estar seguros, pero es probable. Y resulta que era un gran soldado, un soldado fiel al rey. Y se fue a la guerra con el ejército, dejó a su familia y se fue a proteger a su pueblo, a su familia, que no era su pueblo, era el pueblo al que él se estaba integrando. Y era un gran soldado y estaba luchando por este pueblo al que había emigrado. Me recuerda a muchos que conozco que vienen a esta nación y son trabajadores, me refiero a Estados Unidos, yo soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos, y conozco familias, conozco amigos que sus hijos son nacidos acá, se meten al ejército, y está eso interesante porque son gente que viene de México, viene de Centroamérica o de Sudamérica, y sus hijos ahora están sirviendo al país al cual ellos llegaron, un país que les ofreció oportunidades y una mejor vida. Y bueno, así estaba Urías, peleando por su país, al que había llegado, no al que había nacido, sino al que había llegado. Y su esposa se queda en casa. Y el rey, muy cómodo, mientras sus soldados dan la vida por él, el rey está en casa. Y el rey, digamos que comete adulterio con Betsabé. Y Betsabé es la esposa de Urías, y muchos culpan también a Betsabé. Hay mucho que decir al respecto, es debatible si Betsabé tiene la culpa o no, no me voy a meter en ese punto, pero definitivamente David tiene más la culpa, porque David es el rey. David es el rey, nadie le niega nada al rey. Y David comete este terrible acto de, algunos lo llaman abuso de poder, otros lo llaman adulterio.
un poco de las dos cosas seguramente. Y esta es Betsabé. Y bueno, su esposo, bueno, Betsabé queda embarazada y aquí es donde entra el problema. Todo esto les digo que es como una telenovela, pero es historia de la palabra de Dios, esto es real. Y entonces Betsabé queda embarazada del rey, no de su esposo. Y Betsabé está muy angustiada y le va y le cuenta al rey. Y el rey se pone nervioso porque dice, no es posible, me van a descubrir, voy a perder popularidad, voy a perder a mi gente. Y entonces manda a llamar al esposo, al soldado, y le dice, vente, tú has estado en la guerra, te agradezco mucho, pero te quiero dar descanso, ve con tu esposa para que parezca que el hijo es de su esposo. Pero aquel soldado es tan buen soldado que decide no ir a su casa, sino que se queda cuidando al rey a las puertas del palacio, porque dice, yo no puedo ir a alegrarme con mi esposa mientras mi país está en guerra, voy a defender a mi rey. El rey ya no sabe qué hacer, lo invita por unas copas, lo emborracha, pero ni borracho aquel soldado se va a su casa. El rey finalmente decide mandarlo al frente de batalla con carta en mano para el general que le diga que ponga a Urías, al esposo de Betsabé, al frente de batalla para que muera, y efectivamente muere. El rey comete esta trágica, es el gran pecado de la vida de David, enorme pecado, terrible pecado. La mujer, Betsabé, llora la muerte de su esposo, tiene un hijo que muere al poco de haber nacido. David llora también a su hijo y finalmente se casan y se convierte en la esposa del rey, y se convierte en la reina, madre por decirlo así, porque su hijo Salomón es el que hereda. David tenía otros hijos, David tenía otras mujeres, pero la que se convierte en la reina madre es Betsabé y su hijo, nada más y nada menos que Salomón. ¿Qué nos enseña toda esta historia? Es una historia más larga, yo se las conté aquí resumida, es una historia muy emocionante, pero ¿qué nos enseña esta historia? Muchas cosas. Nos enseña que las cosas que de pronto pasan en la vida, mi querido hermano, tragedias, a veces sufrimos el abuso de otras personas, el maltrato, a veces nosotros mismos cometemos errores, pero en todo, mi querido hermano, en todo, Dios está obrando y Dios puede obrar a pesar de tus errores. Dios puede obrar a pesar de los errores de otras personas. Y me encanta que estas mujeres no se tiran a la desesperación, no toman el papel de víctima, y muchas de ellas son víctimas, sí lo son, pero no se tiran al papel de víctima, sino que toman al toro por los cuernos y Dios les da una nueva oportunidad, Dios les da bendición. Y este es el caso de Betsabé. No se tiró a llorar y ay, todos me han maltratado, qué difícil es la vida. Y efectivamente la habían maltratado, efectivamente estaba teniendo situaciones difíciles en su vida, pero Dios la toma, la perdona y la convierte en una mujer extraordinaria. Déjame ir a las 3 enseñanzas el día de hoy que tienen que ver con la vida de Betsabé, pero también con la vida de David, que ambos son familia de Jesús. Son los tatarabuelos de Jesús. 3 cosas que nos enseña esta historia. Número 1, regresa a Dios, mi hermano, regresa a Dios. No importa qué tan lejos te hayas ido, Él te recibe. David cometió un pecado terrible, pero también regresó a Dios. Recibió consecuencias, déjenme decirles, no se quedó así. Le fue muy mal por el pecado que había cometido, pero regresó a Dios. Mi hermano, ¿cuál es tu pecado? No juzgues a David, no juzgues a Betsabé, porque tú también tienes pecados, yo también tengo pecados. ¿Cuál es el nuestro? No importa qué tan lejos te hayas ido, Dios está esperando recibirte de regreso y perdonarte y decirte, vete en paz, no peques más, vive en libertad. Número 2, arrepiéntete con Dios, mi querido hermano. Para regresar a Dios, no solamente así como que, ay, sí, ya Dios perdona. No, se trata de arrepentirse de verdad, dar marcha atrás, darle la espalda al pecado y caminar en dirección a Dios. Y te digo algo, no hay pecado que Dios no perdone. No existe pecado que Dios no perdone. La Biblia habla del pecado imperdonable. El único pecado que Dios no perdona es precisamente no arrepentirse, no recibir la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado y que nos lleva al arrepentimiento y a la fe para salvación por gracia de Dios. Es el único pecado que Dios no perdona, porque la condición para el perdón de pecados es precisamente el arrepentimiento. Mi hermano, arrepiéntete, regresa con Dios. Y número 3, déjate usar por Dios, mi hermano. No importa quién seas, extranjeras, de mala reputación, mujeres discriminadas, Dios las usó. El mundo no las consideraba, el mundo las consideraba poco valiosas, pero Dios las consideró muy, muy, muy valiosas. Déjate usar por Dios, Él te quiere usar. Mira, hermano, Dios usó a un adolescente para matar a un gigante. Dios usó a una mujer para salvar a un pueblo del genocidio
brutal. Estoy hablando de Esther. Dios usó 300 soldados para vencer a un ejército de miles. Y no estoy hablando de la película 300 de Esparta, estoy hablando de Gedeón en la Biblia. Dios usó antorchas y jarrones y trompetas para destruir una gran fortificación, Jericó. Dios usó un matacristianos para predicar a todo el mundo. Estoy hablando de Pablo. Mencioné unos ejemplos de gente que Dios usó, que nadie daba un peso por ellos y Dios usó. Y Dios te puede usar a ti. Como Dios usó a estas 4 mujeres, Dios también te puede usar a ti. Regresa a Él, arrepiéntete y deja que Él te use. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos recuerda que tú puedes usar a cualquiera, Señor. Y hasta a mí, hasta mi hermano que te está escuchando, hasta mi hermana que te está escuchando. Regresamos a tu hogar. Te pedimos perdón, nos arrepentimos y nos ponemos en tus manos para que tú nos uses. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.